Bueno amigos, el 15 de mayo del 2020 el Ministerio de Sanidad, a través de una orden, en el artículo 2 de la orden, lo que dice es que no se computará el plazo según el criterio del Real Decreto de... voy a bajar aquí para que me veáis mejor. Según el criterio del Real Decreto de Inspecciones Técnicas de Vehículos, con relación a la inspección técnica de vehículos, estoy hablando. Bueno, nosotros ya advertimos de que eso era una soberana tontería, si lo que se quería es amparar en seguridad vial, y que lo que estaba es siendo un modelo sacacuartos, y eso lo hicimos el 16 de mayo del 2020. Por supuesto, procedimos a la denuncia pública del Ministerio de Sanidad, y posteriormente se cabrearon bastante algunos gente que debía de trabajar en ITVs o que fuera, no lo sé, se enfadaron por lo que estábamos diciendo, ¿no? Que era un modelo sacacuartos. Bueno, pues posteriormente el Defensor del Pueblo y una asociación también recurrieron esa situación, y en octubre, recordad que el 5 de octubre del 2020 se emitió un auto, creo que recordad que era del Tribunal Supremo, y que lo que hacía era paralizar temporalmente esta situación, esta barbaridad, ¿no?, que estábamos sufriendo los ciudadanos, diciendo que se sometía a valoración y que se paralizaba, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el 11 de noviembre el auto definitivo del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso está diciéndole a la propia administración pública que es un modelo sacacuartos, y lo que hace es decirles que se paralice inmediatamente ese artículo 2 de la orden con relación a los plazos que habían quitado, ¿no?, que nos habían quitado. Acordaros que era lo que sucedía. Os cuento, lo que sucedía era que nos quitaban, si teníamos un año de tiempo, ¿no?, en nuestra ITV, o 2 años de tiempo en nuestra ITV, pues nos quitaban el tiempo, se nos computaba desde que pasábamos la ITV, se nos computaba desde que teníamos la fecha de cuando teníamos que pasar la ITV, y no desde cuando pasábamos la ITV, cuando se nos tenía que computar la fecha desde cuando pasábamos la ITV. Esto es lo que se viene haciendo hasta la fecha con todo. Por ejemplo, tú tienes un vehículo en un taller, no tiene pasada la ITV, se pega 3 años en un taller, y cuando va a pasar la ITV computa desde ese momento, ¿no? Bueno, pues así es como debería de haber. Meternos por aquí. Vamos a hablar de la chapuza. Vamos a hablar de la chapuza del Ministerio de Sanidad con relación a la orden de sanidad de 15. Voy a subirla un poco más, nada, que no puedo. Voy a subirla así. Ahí. Ya está. A la orden de sanidad de 15 de mayo del 2020 con relación a las ITVs que ya criticamos en su momento. Vamos a hablar de eso ahora mismo, ¿vale? Bueno amigos, hoy 2 de diciembre vengo a hablaros del auto de fecha 11 de noviembre del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, ¿vale? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la ITV, de ese tiempo de inspección técnica de vehículo que nos han robado, que nos han quitado, como consecuencia de la aplicación de esa orden del 15 de mayo del Ministerio de Sanidad, que no sé en qué fregado se metió el Ministerio de Sanidad regulando las ITVs,
cuando le tenían que haber cedido esa competencia al Ministerio de Industria, porque entiende bastante más de lo que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el Ministerio de Sanidad se mete por esa orden, por la orden SND 413-2020 de 15 de mayo, y establece unos criterios. Y hay un punto concreto de esos criterios que nosotros pues denunciamos públicamente, pues si esto fue el 15 de mayo, el día 16. Tenéis dos desterrados, tenéis una Alobestia 40 y una Alobestia 78, y en los dos, en el primero hablábamos de la denuncia al Ministerio de Sanidad de que eso no lo podían hacer, ¿vale? Que era una barbaridad, y ahora hablaremos de por qué. Y lo segundo que hablábamos, en el desterrado Alobestia 78, pues hablábamos de las ITVs y del uso de las hojas de reclamaciones. Hoy os vamos a enseñar un poquito a reclamar, ¿no? A cómo tenemos que reclamar, qué tenemos que poner en el escrito y ante quién tenemos que reclamar, pero además vamos a hablar sobre todo de jurisprudencia, vamos a hablar de ese auto definitivo ya del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Contencioso, del Contencioso del Tribunal Supremo, ¿no? Donde además debo advertiros que para aquellos de las ITVs que se cabreaban conmigo cuando explicaba todo esto, debo advertiros que el Ministerio de Sanidad, que es la administración recurrente, ha sido condenada en costas. Es verdad que tiene que pagar 1.000 euros y es verdad que esos 1.000 euros los vamos a pagar los ciudadanos, pero el Ministerio de Sanidad ha sido condenado en costas. Y además tengo que advertiros que el abogado de la defensa, del abogado del Estado, llegaba a decir barbaridades como que si no se hacía así, si no nos quitaban esos periodos de tiempo, que desde cuándo, acordaros que era de la siguiente forma, mirad, era, tú pasabas, por ejemplo, la ITV hoy, pero tenías que haberla pasado hace 2 meses, entonces estabas dentro de la prórroga, podías pasarla hoy, ¿vale? La pasabas hoy, pero el problema es que cuando la pasabas hoy, te quitaban esos 2 meses anteriores, como si la hubieras pasado hace 2 meses. ¿Vale? Eso, imaginaros que hubiera pasado con todos los documentos oficiales esa situación, permisos de conducir, etcétera, etcétera. Nos hubieran quitado plazos por todos los lados, cuando además los plazos vienen regulados por un Real Decreto en base a criterios técnicos y en base a la defensa de la seguridad vial. Pues este abogado del Estado llega a decir que se afectaba a la seguridad vial y que se afectaba al medio ambiente. Pero de verdad, ¿hay que ser lumbreras para ser abogado del Estado? Porque para decir esas pachotadas se podía haber quedado en su casa, y si lo que recibió fueron órdenes de hacerlo así, desobédezcalas, como hemos hecho otros, desobedezca las órdenes de la administración pública, que son una gilipollez, ¿vale? No podemos quitarnos 2 o 3 meses, o 4 meses de inspección técnica, robarnos esos 4 meses de inspección técnica y tener que volver a pagar tasas y tener que volver a pagar otra vez de todo y tener que volver a la inspección técnica, ¿vale? Con el tiempo laboral que eso puede perjudicar y con una serie de cosas que no tenemos por qué asumirlo los ciudadanos. No podemos decir que eso es para la mejora de un bien público, que es para la mejora de lo público, no, eso es para la mejora de lo privado. Eso era un negocio, como lo dijimos en su momento, de los centros de ITV, que en aquel momento se cabrearon mucho conmigo, ¿vale? Y que sí, que estoy de acuerdo, que se podían cabrear conmigo, pero que no he cambiado el planteamiento. Pero es más, no lo he cambiado yo, no lo ha cambiado el Defensor del Pueblo, no lo ha cambiado el Tribunal Supremo, que no lo hemos cambiado ninguno, ni siquiera otra asociación que fue la que denunció y llevó para adelante el proceso. Bueno, decíamos en Desterrado Alobestia 40 que esto era hablábamos de ITV y abuso de poder y que era un sacacuartos. Bueno, pues mantenemos que eso era un sacacuartos, ¿vale? Vamos a ver un poquito, nosotros decíamos, barbaridad jurídica que denunciamos, modelo sacacuartos, y hablábamos aquí de que la gente iba a tener que repetir una serie de cosas y tal, pero fijaros lo que decía. Una vez realizadas las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos cuyos certificados hayan sido objeto de prórroga automática, para la cumplimentación de la fecha hasta la que es válida, la inspección en las tarjetas de ITV y los certificados de inspección técnica de los vehículos a los que se refiere el artículo 10 y 18 del Real Decreto 920-2017 de 23 de octubre, por el que se regula las inspecciones técnicas de vehículos, se tomará como referencia la fecha de validez que conste en la tarjeta de ITV.
y no computará en ningún caso la prórroga de los certificados concedida como consecuencia de la declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, artículo 2 de la SND 413 del 2020. Declaro el modelo sacacuartos. Declaro el modelo sacacuartos. Porque este Real Decreto, el 920, es el que regula las inspecciones técnicas. Y una orden de sanidad no puede ir en contra de un Real Decreto, aunque no lo diga el auto del Tribunal Supremo, que no lo dice, dice otras cosas. Pero es que no puede ir en contra del Tribunal Supremo. O sea, perdón, no puede ir en contra de una orden de rango superior, de una norma de rango superior, en este caso de un Real Decreto. Y no puede ir en contra, porque hay un artículo de la Constitución, que es el 9, que nos habla de la jerarquía jurídica, y hay otras normas que nos hablan de la jerarquía jurídica. Miren ustedes están expoliando el dinero de los ciudadanos que les corresponde. Y esto les convierte en chorizos. Y eso es lo que digo, son ustedes unos chorizos, y se los dice una persona que ha trabajado 28 años en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y que ha sido militar durante 30 años aproximadamente, ¿vale? Hijo de militar. Ustedes son unos chorizos, ¿vale? Bueno, y sigue... Y esto es lo que nosotros declaramos y consideramos el modelo dentro del sistema sacacuartos y no seguridad vial, fuera de toda procedencia en una sociedad castigada también económicamente. Les recordamos que los ciudadanos, no solo las ITVs, estábamos castigados. Bueno, pues toda esta denuncia y todos estos vídeos, el Desterrado a lo Bestia 40 y el 78, pues... el Defensor del Pueblo, el 24 de septiembre del 2020, pues emite un documento interesante donde comparto los criterios que establece el propio Defensor del Pueblo en lo relativo a que no tiene que ver en materia de seguridad, sino tiene que ver en materia de reposición del dinero que han podido perder las ITVs en la pandemia, ¿vale? En el estado de alarma que se dictó el 14 de marzo, ¿no? Y esto, acordaros que esta orden de sanidad sale el 15 de mayo, ¿vale? Bien, pues dice el auto del 11 de noviembre del 2020. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Cuarta, que ya se paralizó, se congeló el tema de que se hicieran, de que no se computara el plazo que nos correspondía, se nos pusiera en las ITVs el plazo que venía en tarjeta y no desde que habíamos pasado la inspección técnica del vehículo, ¿vale? Que era la barbaridad. Dice: acordamos en el auto recurrido en esta reposición la suspensión cautelar del apartado segundo de dicha orden, ¿vale? Se impugnaba en el auto que se había dictado en aquel momento, se impugnaba en los autos principales de los que dimana esta pieza la orden SND 413-2020 en lo que era el artículo 2, acordaros, ¿vale? Bien, vamos a hacer un repaso ahora de los razonamientos, vamos a hacer ahora un repaso de los razonamientos jurídicos. Nos está hablando en el primero de varios temas importantes. Dice: otra petición de suspensión cautelar del mismo precepto ya ha sido atendida por el auto de la sala tal, por lo tanto ya había dos peticiones de suspensión cautelar. En nuestro auto de 5 de octubre, en obligada remisión a los criterios tenidos en cuenta en dicha resolución. Dice el segundo: el abogado del Estado sostiene que el auto recurrido no ha considerado ni ponderado adecuadamente los intereses generales. Hay que ser jeta. Abogado del Estado y el Estado. Hay que ser jeta. Que habría aconsejado, a su entender, no acordar la suspensión. Hay que ser jeta. O sea que si yo no he comprado pan, tengo que pagar el pan, ¿no? Y si no... es que ustedes son un auténtico desastre. Son un auténtico desastre. El citado auto de 24 de septiembre de 2020 puso de manifiesto que, en el momento procesal oportuno, nada había aportado el abogado del Estado sobre el interés general en que se extiende ahora, pero que era de relieve, o sea, les recuerda que era de relieve para la sala, que en el punto 12 del informe del Defensor del Pueblo decía lo siguiente: la entidad compareciente dice que la actuación objeto de la presente queja no persigue otro objetivo que el de favorecer la recuperación económica de las estaciones de ITV.
lo cual compartimos desde Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Dice el punto 12 del informe del Defensor del Pueblo. La entidad compareciente dice que la actuación objeto de la presente queja no persigue otro objetivo que el de favorecer la recuperación económica de las estaciones de ITV. Y lo cierto es que ello ha sido reconocido por esa administración cuando en su escrito de respuesta dice: en el caso de tomar como referencia para la validez de las inspecciones efectuadas la fecha en la que ésta es favorable, se obtendrá como resultado que la caída del número de inspecciones registradas el 15 de marzo del 2020 y el fin del estado de alarma 22 de junio se hará periódicamente durante los ejercicios sucesivos, elevando a estructural una situación que debería de ser transitoria y limitada en el ejercicio actual y comprendida seriamente y comprometería seriamente la viabilidad económica de las empresas que prestan este servicio en la actualidad. O sea, el propio Ministerio declara que esto comprometería seriamente la viabilidad económica de las empresas que prestan este servicio en la actualidad. Miren, ustedes son unos chorizos. Ustedes quieren que ese problema lo asumamos los ciudadanos, en contra de una ley de rango superior, que es un Real Decreto, ¿vale? Y dice: por ello se tuvo en cuenta también el punto 13 del referido informe, que reza, y dice una serie de cosas, y ahora lo subrayado. Ahora bien, ese objetivo de interés general puede alcanzarse por otras vías, sin imponer cargas a los particulares, sin efecto apreciable para el interés general. O sea, ustedes no me metan a mí el marrón de quitarme 3-4 meses de mi ITV, de mi vehículo, ¿vale? Porque el marrón lo tendrá que soportar el centro de ITV y la administración pública. El abogado del Estado trata de contrarrestar esta apreciación en su recurso de reposición tras recordar con una exposición, en el recurso de reposición, con una exposición genérica, el relieve indudable que ostenta el interés público para denegar una medida cautelar, sobre todo en el caso de imposiciones generales. Aduce ya en concreto, con cita estadística del número de vehículos sometidos a ITV, que la disposición suspendida está orientada al deber de preservar la continuidad del servicio de ITV, al deber de asegurar la seguridad vial, así como, en fin, a la protección del medio ambiente. O sea, el abogado de Estado dice al deber de asegurar la seguridad vial, así como, en fin, la protección del medio ambiente. A ver, se lo vuelvo a decir. Ustedes son unos chorizos y unos sinvergüenzas. El ciudadano no tiene por qué asumir ese problema económico, pero es que además no afecta a la seguridad vial, porque si afectara a la seguridad vial, el Real Decreto que regula las inspecciones técnicas de vehículos ya lo hubiera regulado. Entonces, ¿qué me quieren decir? ¿Que ese Real Decreto está mal hecho? ¿Vale? Pero es que además no afecta al medio ambiente, porque de lo contrario ese Real Decreto también lo hubiera regulado. Entonces, ni afecta al medio ambiente ni a la seguridad vial el que ustedes me hayan mangado 3 o 4 meses de ITV, ¿vale? Lobby de las ITVs. Bien, y dice el abogado de Estado: se alega la disposición suspendida se alega que la disposición suspendida trata de absorber el incremento de inspecciones que ha supuesto las limitaciones impuestas por el estado de alarma y que se intenta evitar que la situación de inactividad deje de ser excepcional y se tome en periódica, lo que constituye un interés público. Eso es otra chorrada, ¿vale? Porque se puede regular de otra forma para que no haya ese overbooking en las ITVs. Y dice otra serie de cosas aquí muy interesantes, pero lo cierto es que al final dice: cuarto, la desestimación del recurso cumple desestimar la reposición, cumple desestimar de nuevo esta reposición, y dice: cuarto, la desestimación del recurso comporta la condena en las costas del incidente a la administración recurrente. Esto quiere decir que la administración del Estado ha sido condenada en costas a 1.000 euros y que lo vamos a tener que pagar los ciudadanos. Y termina diciendo: desestima el recurso de reposición interpuesto por el abogado del Estado contra el auto recaído en esta pieza de 5 de octubre del 2020. Por lo tanto, al menos, yo recurriría antes, pero al menos desde el 5 de octubre del 2020, para mí,
desde el 15 de mayo del 2020, desde el 5 de octubre del 2020 procede a reclamar todos los plazos que se nos han mangado, que se nos han sustraído de nuestras inspecciones técnicas, ese mes, esos 2 meses, esos 45 días, me da exactamente igual. ¿Y cómo se hace? Se hace elaborando un escrito a la Consejería de Industria, que sabéis que las competencias están transferidas a la Consejería de Industria de la zona de la comunidad autónoma concreta, ¿vale? Ahí es a donde tenemos que emitir ese documento, reclamando que se nos incorpore ese plazo perdido, ¿de acuerdo? Y también podemos hacerlo mediante una hoja de reclamaciones a consumo, adjuntando este auto, ¿vale? Adjuntando este auto, que ahora lo voy a enseñar, el auto definitivo, adjuntando este auto, adjuntando el auto provisional si queréis, ¿vale? El anterior, el del 5 de octubre del 2020, y un escrito donde diga que, según el Real Decreto de Inspecciones Técnicas de Vehículos, pues tenéis derecho a que la ITV sea del plazo estimado en ese Real Decreto. Y yo incorporaría que, haciendo mención a una norma de rango superior por encima de una orden de sanidad, que es un Real Decreto, ¿no? Cuando un Real Decreto regula una cosa, una orden de sanidad no puede contradecir. El Tribunal Supremo, la Sala de Contencioso en Madrid, aquí lo tenéis, ¿vale? Lo que hace, este Tribunal Supremo lo que hace es darnos la razón a los ciudadanos y condenar en costas a la administración pública, y que nos tienen que devolver el plazo. Y así lo entiendo, tiene que considerarse con carácter, no sabemos si con carácter retroactivo a partir del 5 de octubre, o por lo menos, si del 5 de octubre para aquí nos han quitado plazos, que esos plazos se repongan sí o sí. Que tengamos que estar peleando por tener nuestros derechos, por el expolio constante que tiene la administración pública hacia los ciudadanos, expolio constante que tiene la administración pública, con esa temeridad manifiesta a los ciudadanos, contra los ciudadanos, temeridad manifiesta, a sabiendas de que lo que están haciendo es proteger el negocio de unos cuantos, y haciendo que ese problema de negocio que tienen unos cuantos haya recaído y repercutido sobre los intereses individuales de cada uno de nosotros en lo relativo a las inspecciones técnicas de vehículos. Por lo tanto, declaramos al sistema un sistema para nosotros, de chorizos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? De que ya no saben cómo hacer para sacar más dinero de los ciudadanos. Y cuando hablamos del sistema no hablamos de las ITVs, hablamos de la decisión de sanidad, de esa orden de sanidad de mayo del 2020, ¿vale? De 15 de mayo del 2020, que nosotros hicimos una reflexión muy dura el 16 de mayo. Hablamos de esa orden de sanidad, ¿vale? Y nada, esto es lo que hay. Luchar por vuestros derechos en ocasiones merece la pena, porque lo que hacemos es hacer que el sistema, que el Estado de Derecho mejore. Venga, Uves, nos vamos. Bueno amigos, vamos a hacer ahora una especie de tutorial de cómo reclamar al centro de ITV. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué dos vías podemos emplear. Podemos emplear como primera vía protección del consumidor, ¿vale? Por lo tanto, a las autoridades de consumo que tienen transferidas las competencias. Por lo tanto, iríamos a consumo. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacer una denuncia directa
denuncia directa, una DD, o podemos directamente denunciar mediante hoja reclamaciones. ¿Vale? Bien, por otro lado, también podemos presentar una denuncia en las Consejería de Industria. Que también tiene transferidas las competencias. Cada comunidad autónoma, las comunidades autónomas tienen transferidas competencias y tendrá su dirección cada una en la suya, ¿no? Igual que en consumo, que también tiene transferidas competencias. Vale, pues por lo tanto, en consumo podemos ir a través de una denuncia directa o a través de una hoja de reclamaciones, y en Consejería de Industria vamos a cumplimentar un formulario que también nos va a servir para acompañar a esa hoja de reclamaciones. En ambos casos vamos a hacer mención a lo que es el auto definitivo del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso del 11 de noviembre del 2020, ¿vale? Que es este que tenemos aquí, y si puede ser se adjunta. Vale, pues queda agradecer el formulario este que hemos hecho. Es un formulario que ha desarrollado Verónica. Verónica es una abogada de IMU en Asturias, que además es licenciada en Derecho y es letrada. Vale, pues venga, vamos a ver qué nos ha preparado Verónica aquí. ¿Cómo podemos hacer esa reclamación ante la Consejería, por ejemplo, de Industria, o podemos acompañar esto una vez hecho también a través de la Consejería de Industria, o utilizar los dos procedimientos y llevarlo a través de consumo, de la Consejería de Consumo, ¿vale? Don o doña tal, mayor de edad, con domicilio, efecto notificaciones en tal sitio y con DNI tal, expongo. Y ahora vamos a hacer 4 expongos para luego pasar a un solicito. Primer expongo, que soy titular y usuario del vehículo marca tal, modelo tal, matrícula tal, el cual pasó revisión en la estación de ITV tal de tal sitio el día tal. Ya tenemos el primer expongo. Segundo expongo de la situación, donde vamos a explicar qué es lo que nos pasa. Por aplicación del apartado segundo de la Orden de Sanidad 413-2020 de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos, ITV, por el estado de alarma, la fecha que figura es la fecha que figura de plazo, ¿vale? Podemos poner de tal fecha a tal fecha, o podemos poner el plazo que nos han dado, hasta tal fecha. Como ya hemos puesto aquí cuando hemos pasado la ITV, hasta tal fecha ya sabemos el plazo. Debiendo corresponder en concordancia con la norma de rango superior la establecida a estos efectos por el plazo determinado en el Real Decreto 920 del año 2017, 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. Importante, ¿no? Tercer expongo. El Tribunal Supremo, por auto de 11 de noviembre del 2020, que es este que tenemos aquí, confirma sus dos autos de fecha 5 de octubre y 24 de septiembre del 2020, acordando dejar en suspenso el mencionado apartado segundo de la Orden de Sanidad 413-2020, ese apartado cortijo y de intereses totalmente económicos y nada que ver con la seguridad vial y el beneficio público común, de 15 de mayo, al entender que la fecha para iniciar el cómputo es la del día en que efectivamente se realizó la revisión. Luego escribimos un cuarto, ¿no? Y en el cuarto viene que, estando afectado por la resolución de mi vehículo, marca tal, modelo tal, matrícula tal, a tenor de dicho auto, la fecha que debe ser tenida en cuenta para la realización de la siguiente revisión, según lo preceptuado en el Real Decreto 920-2017, es la de tal. Vamos al Real Decreto, bueno, sabemos, pues tengo que pasar la inspección cada 2 años. Bueno, pues sé que desde la fecha que pasó la ITV, que está aquí, hasta aquí, tenía que haber habido 2 años. Si de aquí, si de aquí a aquí no hay 2 años, de aquí a aquí sí los ponemos, y aquí sí ponemos esos 2 años, por ejemplo, en el caso de un supuesto que pues fuera cada 2 años, si es cada 4, pues cada 4, por ser cuando se realizó la inspección técnica, y no la de tal, que sería la misma que pone aquí, esta de aquí, que es la que consta en la ficha técnica. Por lo expuesto, solicito que se tenga como fecha para la siguiente revisión la del día tal, por ser la que efectivamente se realizó la revisión, ampliándose así en tantos días,
en tal sitio, bueno, calcular la diferencia en días, el plazo de validez que figura actualmente en la ficha técnica. Y dice, ahora aquí pondríamos el lugar donde firmamos, a tanto, pues a 23 de diciembre del 2020, venga, vamos al día de Nochebuena, 24 de diciembre del 2020, firmado tal, venga. Y así es como haríamos esta reclamación, con estos dos procedimientos: consumo, estas dos vías, y Consejería de Industria. Cualquiera de las dos formas, y amparados, por supuesto, en el auto del Tribunal Supremo, con el número de recurso 182/2020, de fecha 11 del 11 del 2020, el saldo contencioso. Esto es lo que haríamos. Ya está.